Santiago Velázquez despertaba todas las mañanas con el sonido impersonal de un despertador electrónico, exactamente a las 6:30. El apartamento donde vivía, en la Ciudad de México, era una extensión perfecta de su personalidad, organizado, práctico y sin vida. Las paredes blancas, los muebles en tonos neutros y la ausencia de decoración dejaban claro que ahí no había espacio para la alegría ni la nostalgia. Sobre la mesa de la sala, un calendario destacaba el mes de diciembre, un recordatorio cruel de que la Navidad estaba cerca. Santiago lo ignoraba, como hacía cada año, tratando la fecha como un día cualquiera. Ese día en particular, preparó su café, siempre negro y sin azúcar, mientras el radio anunciaba la cuenta regresiva para la Navidad, acompañado de jingles festivos. Con un suspiro pesado, apagó el aparato. Para Santiago, esa música era tan insoportable como las sonrisas artificiales de quienes la cantaban. En su trabajo, ubicado en el centro financiero de la ciudad, Santiago era conocido por su eficiencia, pero también por su frialdad. Compañeros como Martín y Julieta, que intentaban incluir a todos en un intercambio de regalos, sabían que él jamás participaría. Las fiestas son una distracción improductiva, repetía con una sonrisa irónica. Sin embargo, había algo más profundo detrás de su resistencia. En el elevador, Santiago se cruzó con Alma Ruiz, la secretaria de la oficina, quien llevaba una caja de galletas caseras para repartir entre sus compañeros. Alma, siempre optimista, le ofreció la caja a Santiago. ¿Quieres una? Las hice con la receta de mi mamá. Son de canela, perfectas para Navidad. Santiago la miró con escepticismo. No, gracias. El azúcar no va con mi dieta. Alma, sin inmutarse, respondió con una sonrisa. Tal vez necesitas un poco de azúcar para endulzar la vida. Esa frase resonó en la mente de Santiago durante el día, aunque intentara ignorarla. Sin embargo, en su interior había una sombra que nunca compartía con nadie. La Navidad no era solo una fecha indeseada, era un recuerdo doloroso. En su memoria, flashes de un accidente lo atormentaban, el sonido de llantas derrapando, el grito de su madre, el silencio mortal que siguió. Desde entonces, la época navideña dejó de significar luces y abrazos cálidos, convirtiéndose en una herida abierta. Esa noche, al volver a casa, Santiago evitó pasar por calles decoradas. Caminó por callejones menos iluminados, pero no logró escapar del aroma de pinos y tamales que se esparcía por la ciudad. Sentía una mezcla de incomodidad y nostalgia, emociones que intentaba reprimir. De regreso en su apartamento, se sentó frente a su escritorio, rodeado de pilas de documentos. Aún así, su mente divagaba. ¿Tenía razón Alma? ¿Su vida era demasiado amarga? Alejó el pensamiento con un gesto brusco, tomando una pluma para revisar un contrato. Pero la pluma se le resbaló de las manos y cayó, rodando hasta la base de un pequeño cajón olvidado. Al abrirlo, encontró algo que no veía desde hacía años, una vieja fotografía de él con sus padres al lado de un árbol de Navidad iluminado. Por un momento, Santiago sintió un nudo en el pecho. Pero en lugar de dejar que la emoción lo dominara, arrojó la foto de vuelta al cajón, cerrándolo con fuerza. Se levantó abruptamente y se dirigió a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con luces y risas, pero él permaneció inmóvil, como una isla solitaria en medio del océano de alegría. En su interior, Santiago sabía que algo le faltaba. No era solo la ausencia de celebración, sino la incapacidad de conectarse con algo o con alguien. El dolor que cargaba se había transformado en una barrera contra el mundo. Mientras las luces navideñas titilaban a lo lejos, murmuró para sí mismo. Solo un diciembre más, y luego todo vuelve a la normalidad. Esa noche, Santiago no pudo dormir. La fotografía que había encontrado en el cajón pesaba en su mente como una ancla emocional. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero su atención se desviaba constantemente hacia el recuerdo de los rostros sonrientes de sus padres, rodeados de luces navideñas.
El pasado, que había enterrado tan profundamente, ahora tocaba a la puerta de su memoria. Era la víspera de Navidad cuando todo cambió para siempre. Santiago tenía apenas 8 años, un niño lleno de sueños, y la casa de la familia Velázquez era el retrato de la alegría. El pequeño pueblo donde vivían en ese entonces estaba iluminado con luces brillantes, y el aroma de ponche y tamales llenaba el aire. Su madre, Lucía, estaba animada en la cocina preparando su receta especial de buñuelos, mientras su padre, Ignacio, reía mientras armaba un trineo de juguete que había comprado como sorpresa para Santiago. Santiago estaba eufórico. Amaba la Navidad más que cualquier otra cosa, y su familia era el centro de ese amor. Al mirar el reloj, sus ojos se iluminaron. Mamá, papá. Ya casi es medianoche. ¿Vamos a ver las luces en la plaza? Lucía sonrió, besando la frente de su hijo. Claro, mi amor. Solo ponte tu abrigo. Hace frío afuera. El viaje a la plaza era corto, solo unos minutos en auto, pero para Santiago el destino parecía mágico. Los árboles estaban cubiertos de luces doradas, había música navideña en vivo, y los niños corrían alegres. Nunca llegaron a la plaza. En el camino sinuoso que llevaba al pueblo, todo sucedió en un instante cruel. Un camión a alta velocidad, cuyo conductor aparentemente había bebido demasiado, perdió el control en una curva cerrada. Ignacio intentó esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue devastador. Santiago despertó horas después en un hospital, con cortes en el rostro y dolores en todo el cuerpo. Llamó a sus padres, pero nadie respondió. En su lugar, fue recibido por su tía Isabel, cuyos ojos estaban rojos de tanto llorar. Santiago, dijo ella, con la voz temblorosa mientras lo abrazaba. Tus papás, ellos, ahora están con Dios. Esas palabras eran incomprensibles para él. Santiago gritó, lloró y se revolvió, negándose a aceptar la realidad. En los días que siguieron, se aisló, rehusándose a asistir al funeral. Cuando Isabel lo obligó a ir, permaneció en absoluto silencio, mirando fijamente los ataúdes cubiertos de flores. Después del entierro, Isabel intentó mantener el espíritu navideño, pensando que eso podría ayudar a Santiago a sanar. Decoró su casa con guirnaldas, puso música festiva e incluso preparó el platillo favorito de Lucía. Pero para Santiago, todo eso era una ofensa. Una rabia silenciosa creció dentro de él, convirtiendo la Navidad en un símbolo de pérdida y dolor. Con los años, Santiago se transformó en lo opuesto a aquel niño que amaba la magia navideña. Rechazaba las invitaciones de Isabel para las celebraciones y hacía todo lo posible por evitar cualquier cosa relacionada con la fecha. Para él, la Navidad ya no era luces ni unión, sino un cruel recordatorio del momento en que su vida se rompió en pedazos. En la soledad de su apartamento, Santiago volvió a mirar la fotografía. Recordaba aquella noche fatídica con tanto detalle que parecía revivir cada instante. Por primera vez en años, permitió que una lágrima silenciosa recorriera su rostro. Murmuró al vacío a su alrededor. ¿Por qué me dejaron? Lejos de ahí, las luces de la ciudad seguían brillando, indiferentes al dolor de Santiago. Pero, en algún rincón profundo de su corazón, una chispa olvidada comenzaba a despertarse, aunque él aún no lo supiera. A la mañana siguiente, Santiago llegó a la oficina, intentando suprimir los pensamientos que lo atormentaban desde la noche anterior. Se puso su habitual máscara de indiferencia, impenetrable como siempre. Sin embargo, su día tomó un giro inesperado. Clara Montesinos, la exigente y formidable jefa del departamento, lo llamó a su despacho con un tono de urgencia que Santiago sabía no admitiría negativas. Clara era una mujer práctica y decidida, con el cabello gris perfectamente peinado y una presencia que imponía respeto. Al entrar, Santiago la encontró con un semblante serio, sosteniendo un voluminoso expediente. Santiago, necesito que te encargues de una auditoría extremadamente delicada. No es negociable, dijo Clara sin rodeos.
Él frunció el ceño, ya sintiendo que no le gustaría lo que estaba por venir. Con todo respeto, Clara, estoy saturado con los proyectos actuales. Tal vez otro contador. No, lo interrumpió ella, golpeando ligeramente el expediente sobre la mesa. Precisamente por eso te elijo a ti. La fábrica de dulces Jiménez en Valle Estrella está enfrentando serios problemas financieros, y necesitamos determinar si es viable salvarla o cerrarla. Eres el mejor que tenemos para manejar algo así. Santiago levantó una ceja, escéptico. ¿Valle Estrella? ¿Una fábrica de dulces navideños? Suena más a una película que a un trabajo real. Clara entrecerró los ojos, inclinándose hacia adelante. Esto no es opcional, Santiago. La empresa confía en tu objetividad y precisión. Sé que no tienes afinidad con la Navidad, pero eso no importa aquí. Estamos hablando de negocios. Mañana por la mañana, te embarcas. Santiago intentó protestar, pero Clara levantó una mano, silenciándolo. Sé que prefieres las grandes ciudades y los números en una hoja de cálculo, pero Valle Estrella necesita respuestas rápidas. No solo estamos lidiando con una fábrica, estamos hablando de una comunidad que depende de ella. La palabra comunidad resonó en su mente como algo distante y casi absurdo. Había vivido para sí mismo durante años, sin conexión alguna con algo mayor. Aún así, la autoridad de Clara era indiscutible. Con un suspiro resignado, tomó el expediente. De acuerdo, iré. Pero quiero dejar claro que no espero milagros. Clara sonrió, enigmática. Los milagros tienen una forma extraña de ocurrir cuando menos los esperas, Santiago. Al día siguiente, Santiago se encontró en un autobús rumbo a Valle Estrella, con el expediente en las manos y una pequeña maleta a su lado. El viaje parecía interminable, recorriendo caminos que serpenteaban entre montañas cubiertas de nieve. Por la ventana, observaba campos decorados con luces navideñas, pequeños pueblos con fachadas coloridas y personas cargando árboles y guirnaldas. Todo eso solo reforzaba su aversión a la fecha. Cuando finalmente llegó a Valle Estrella, fue recibido por una visión casi irreal. El pueblo era pequeño, pero parecía salido de una postal. Las casas tenían techos de ladrillos rojos, las calles estaban cubiertas de nieve fresca y los árboles adornados con decoraciones brillaban bajo el sol. Niños jugaban con bolas de nieve, y los adultos sonreían mientras montaban un enorme árbol en la plaza central. Santiago bajó del autobús y de inmediato se sintió fuera de lugar. Su traje gris y su expresión seria contrastaban con la atmósfera vibrante y acogedora. No tuvo mucho tiempo para adaptarse, pues un hombre bajo y robusto, con un sombrero de fieltro y un abrigo grueso, se le acercó. «Usted debe ser el contador», dijo con una sonrisa tan amplia que Santiago casi quiso retroceder. «Soy Roberto Jiménez, el dueño de la fábrica. Bienvenido a Valle Estrella». «Gracias, pero no estoy aquí como turista», respondió Santiago, seco. «Necesito comenzar el trabajo de inmediato». Roberto pareció un poco desconcertado, pero mantuvo la sonrisa. «Claro, claro. Vamos directo a la fábrica, entonces. Pero le aviso que esta noche tenemos una fiesta en la plaza. ¿Quién sabe? Tal vez le guste». Santiago ignoró la invitación y siguió a Roberto hacia la fábrica. En el camino, pasaron por trabajadores que saludaban con entusiasmo y niños que vendían dulces en las esquinas. Todo parecía conspirar para recordarle un mundo del cual ya no formaba parte. En la fábrica, Santiago encontró un lugar modesto, pero lleno de historia. Las máquinas antiguas estaban alineadas en una sala amplia, y el aroma de azúcar y canela impregnaba el aire. Comenzó a revisar los documentos y rápidamente notó que los problemas financieros eran más graves de lo esperado. La fábrica estaba al borde del colapso, y salvarla parecía una tarea imposible. A pesar de su resistencia inicial, algo en el entusiasmo de Roberto y en el espíritu del pueblo comenzó a incomodarlo.
Valle Estrella parecía muy lejos del frío pragmatismo al que estaba acostumbrado, pero había una fuerza allí, una especie de fe colectiva que no podía entender. Mientras revisaba los números, Santiago notó una fotografía colgada en la pared de la oficina de Roberto, una familia reunida alrededor de un árbol de Navidad. La imagen trajo de vuelta una ola de recuerdos que intentó ignorar sin éxito. Entonces, Santiago, ¿qué piensa?, preguntó Roberto, ofreciéndole un café caliente. ¿Cree que podemos salvar este lugar? Santiago miró los papeles y luego el rostro esperanzado de Roberto. No sabía cómo responder. Santiago sintió el peso de las miradas mientras caminaba por las calles principales de Valle Estrella. El pueblo parecía cobrar vida, cada detalle impregnado de un espíritu navideño casi exagerado. Las ventanas de las casas exhibían nacimientos detallados y luces que parpadeaban en perfecta sincronía. Guirnaldas con cintas doradas adornaban cada poste, mientras suaves villancicos se escuchaban desde altavoces escondidos entre los árboles de la plaza. El aroma de ponche caliente y buñuelos fritos llenaba el aire, provocándole a Santiago una mezcla de hambre e irritación. Ajustó su abrigo, intentando ignorar las miradas curiosas de los habitantes, quienes claramente notaban que él no era de ahí. Algunos le saludaban amistosamente, pero él desviaba la vista, decidido a llegar a la fábrica de dulces sin interacciones innecesarias. Para Santiago, ese lugar parecía un escenario de teatro donde todos fingían felicidad. A su lado caminaba Roberto Jiménez, animado, intentando entablar conversación. «Y bien, Santiago, ¿qué te parece nuestro pueblo? Es pequeño, pero lleno de vida, ¿no crees?» Santiago soltó un breve suspiro antes de responder. «Es diferente. Demasiado pequeño para mi gusto». Roberto rió, como si la respuesta no lo sorprendiera. «Eso es lo que lo hace especial. Aquí todos nos conocemos. Somos como una familia. En Navidad, todo se vuelve aún más mágico. Ya lo verás». El comentario hizo que el estómago de Santiago se revolviera. Familia y mágico eran palabras que evitaba, especialmente en esta época del año. Al pasar por la plaza central, el contraste con su vida urbana se hacía más evidente. Un grupo de niños jugaba alrededor de un enorme árbol de Navidad decorado con cintas rojas y esferas brillantes. Cerca de ahí, un pequeño escenario se estaba montando para una representación del nacimiento de Jesús. Santiago observaba todo con mirada crítica, pero algo en las risas de los niños parecía desafiar su amargura. De repente, una mujer apareció en su camino, cargando una caja llena de adornos. Santiago no tuvo tiempo de reaccionar y chocó contra ella, haciendo que la caja cayera al suelo. Esferas de vidrio rodaron por todas partes, algunas rompiéndose en pedazos brillantes. «¡Ay, no!», exclamó la mujer, agachándose rápidamente para recoger los adornos. Santiago también se agachó, más por obligación que por empatía. Comenzó a recoger las esferas intactas mientras murmuraba: «Lo siento, no te vi». Cuando levantó la vista, se encontró con el rostro de una joven de ojos castaños intensos y cabello recogido en una trenza ligeramente desordenada. Ella lo miraba con furia. «Tal vez deberías prestar más atención», dijo con firmeza. «¿O sería mucho pedir para alguien que parece estar siempre de mal humor?». Santiago quedó momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera responder, Roberto intervino. «Ah, Esperanza. No seas tan dura con él. Santiago acaba de llegar». Esperanza lo miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Continuó recogiendo los adornos y se alejó con la caja en brazos, como si fuera un escudo. Santiago se puso de pie, ajustándose el abrigo, mientras Roberto reía por lo bajo. «Ella es Esperanza Jiménez, mi sobrina. Se encarga de gran parte de las decoraciones y las festividades navideñas del pueblo. Es la persona más apasionada por la Navidad que jamás conocerás». Santiago no respondió, pero la palabra apasionada le hizo rodar los ojos.
Genial, otra persona obsesionada con esta época del año, pensó. En la fábrica, mientras Roberto explicaba los desafíos financieros y le mostraba los números, Santiago intentaba mantener el enfoque, pero su mente volvía una y otra vez a las imágenes del pueblo. Había algo en ese lugar que lo inquietaba profundamente, como una fuerza invisible que parecía querer romper la armadura que había construido durante años. Al final del día, Roberto invitó a Santiago a participar en la fiesta de la plaza, pero él declinó educadamente, argumentando que debía revisar los documentos. Sin embargo, mientras trabajaba solo en la oficina, los sonidos lejanos de risas, música y campanas llegaban hasta él por la ventana abierta. Santiago cerró los ojos, intentando bloquear el ruido, pero no pudo evitar que los recuerdos de su infancia comenzaran a resurgir. Cuando cayó la noche, Santiago salió a caminar. El pueblo parecía aún más vivo bajo las luces navideñas. Aunque no quería admitirlo, algo en esa atmósfera lo tocaba, aunque de manera incómoda. La plaza estaba llena de gente, y él mantuvo su distancia, observando desde lejos. Vio a Esperanza liderando un coro, su rostro iluminado por una combinación de luces y entusiasmo genuino. A pesar de sí mismo, Santiago no pudo apartar la mirada. ¿Por qué estas personas insisten tanto en algo tan efímero?, pensó. Pero en el fondo sabía que no era el pueblo lo que realmente lo inquietaba. Era lo que sentía dentro de sí mismo, algo que no podía nombrar, pero que comenzaba a crecer. Al día siguiente, Santiago se levantó temprano, decidido a terminar su auditoría lo más rápido posible. Pasó la mañana en la fábrica, analizando documentos, revisando hojas de cálculo y cuestionando a Roberto sobre cada detalle financiero. Sin embargo, la energía incansable del dueño y el ambiente cálido del equipo comenzaron a irritarlo. Todos parecían confiar en un supuesto milagro navideño para resolver los problemas. Santiago, por su parte, solo veía números y deudas. Poco antes del almuerzo, la puerta de la oficina se abrió de golpe y Esperanza entró sin ceremonia, trayendo una bandeja llena de dulces típicos. La colocó sobre la mesa de Santiago con una sonrisa desafiante. Esto es lo que llamamos espíritu navideño en Valle Estrella. Quizá un poco de azúcar mejore tu humor. Santiago levantó la vista, sorprendido por la audacia. No necesitas esforzarte conmigo. Estoy aquí para resolver problemas financieros, no para integrarme a la magia de la Navidad. Esperanza cruzó los brazos, inclinándose ligeramente hacia él. ¿Eso es lo que crees que hacemos aquí? ¿Magia de la Navidad? Esta fábrica es el corazón de Valle Estrella. No se trata solo de dulces, es de recuerdos, tradiciones, familias. Tal vez sea difícil de entender para alguien tan frío. Santiago entrecerró los ojos, sintiendo que esa última palabra fue un golpe deliberado. Se levantó lentamente, manteniendo un tono controlado. No se trata de entender o no, señorita Jiménez. Se trata de números. Y los números, lamentablemente, no tienen espacio para el sentimentalismo. Esperanza negó con la cabeza, frustrada. Quizás si trataras de ver más allá de los números, entenderías por qué todos aquí luchan tanto. Pero, claro, es más fácil esconderse detrás de una hoja de cálculo que enfrentar lo que realmente importa. Antes de que Santiago pudiera responder, Esperanza tomó de nuevo la bandeja y salió, cerrando la puerta con un golpe. Santiago suspiró profundamente, sentándose de nuevo. ¿Por qué esa mujer lo irritaba tanto? Por la tarde, Santiago salió a almorzar a un pequeño restaurante local. Se sentó solo, pero la presencia de Esperanza no tardó en hacerse notar. Ella estaba en una mesa cercana, rodeada de mujeres que ayudaban con la organización de las festividades. Reían y conversaban en voz alta, llenando el espacio con una energía vibrante que Santiago no podía ignorar. De vez en cuando, las miradas de Esperanza y Santiago se cruzaban. Él notaba que ella mantenía una expresión confiada, casi desafiante, como si quisiera provocarlo. Y, de algún modo, lo lograba.
Al final del día, al salir de la fábrica, Santiago vio a Esperanza liderando a un grupo de niños que decoraban la plaza central. Les enseñaba cómo colgar una estrella en lo alto de un pequeño árbol y reía cuando las luces parpadeaban de forma descoordinada. Santiago observaba desde lejos, intentando entender cómo alguien podía tener tanta energía y alegría. Pero fue al final de la noche cuando su confrontación alcanzó un punto álgido. Mientras caminaba de regreso a su hospedaje, Santiago pasó por la iglesia del pueblo. La puerta estaba abierta, y el sonido de voces cantando villancicos resonaba suavemente. Impulsado por una mezcla de curiosidad e irritación, entró, solo para encontrar a Esperanza organizando el coro. Al verlo, ella interrumpió la música y caminó hacia él, visiblemente sorprendida. ¿Vas a unirte al coro, contador? No esperaba verte entrar a una iglesia. Santiago arqueó una ceja, cruzando los brazos. Solo pasaba a ver qué estaba sucediendo. Parece que Valle Estrella nunca duerme cuando se trata de Navidad. Esperanza dio un paso hacia él, esta vez con un tono más serio. Quizá porque entendemos que la Navidad no es solo una fecha. Es esperanza, es creer, incluso cuando todo parece perdido. Santiago desvió la mirada, incómodo. Bonito discurso, pero eso no cambia los números. Y los números no mienten. Esperanza suspiró, negando con la cabeza. Tal vez tengas razón. Tal vez los números no mienten. Pero tampoco cuentan toda la historia. Antes de que Santiago pudiera responder, ella volvió al coro, dejándolo solo en la penumbra de la iglesia. Permaneció allí unos minutos, observando la escena. Algo en esa conversación lo incomodaba profundamente, como si Esperanza hubiera tocado una herida que él había intentado esconder. El cielo de Valle Estrella se teñía de un dorado anaranjado cuando Santiago decidió tomarse un descanso de su exhaustiva auditoría. Estaba frustrado. La fábrica tenía una mínima posibilidad de salvarse, y, a pesar del entusiasmo contagioso de Roberto y los empleados, Santiago sabía que la realidad no era favorable. No entendía por qué las personas insistían en luchar por algo que parecía perdido. Mientras caminaba por la plaza, vio a Esperanza armando una gran guirnalda junto a otros habitantes del pueblo. Reía a carcajadas mientras ajustaba los adornos con una precisión que Santiago no esperaba de alguien tan espontánea. Por un momento, dudó en seguir caminando, pero antes de que pudiera evitarlo, ella lo vio y le hizo señas. «Santiago. Ven aquí». Lo llamó con una voz llena de energía. Pensó en negarse, pero algo en su tono lo hizo obedecer. Cuando se acercó, Esperanza le puso una cinta roja en la mano. «Sostén esto mientras la amarro. No te preocupes, no muerde». Santiago puso los ojos en blanco, pero hizo lo que ella le pidió, sujetando la cinta mientras ella hacía nudos firmes. «¿Por qué te esfuerzas tanto en hacer todo esto?», preguntó de repente. «Todas estas luces, adornos, fiestas, al final, ¿qué cambia realmente?». Esperanza se detuvo un instante, sus ojos brillantes encontrando los de él. «Para alguien que trabaja con números, eres terrible haciendo cuentas emocionales». Santiago arqueó una ceja. «¿Cuentas emocionales? ¿Qué significa eso?». Ella suspiró, soltando la cinta y cruzando los brazos. «Significa que lo ves todo como una ecuación que necesita resolverse. Pero algunas cosas no tienen que ver con lógica, Santiago. La Navidad trata de crear recuerdos, unir a las personas, reavivar la esperanza». Él negó con la cabeza, incrédulo. «La esperanza es una palabra bonita, pero inútil. No paga las cuentas, no salva empresas. No es práctica». Esperanza dio un paso hacia él, su voz más firme ahora. «¿Crees que la esperanza es inútil porque nunca has intentado creer en algo que no puedas controlar? Pero ¿sabes qué? Por eso nunca entenderás el verdadero significado de la Navidad». Sus palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Por un momento, se quedó sin respuesta,
sintiendo cómo su armadura emocional comenzaba a agrietarse. Pero, fiel a su naturaleza, rápidamente la reconstruyó. ¿Y qué crees que sabes sobre mí? No tienes idea de lo que he pasado. Esperanza lo observó en silencio por un momento, como si intentara descifrar al hombre frente a ella. Tal vez no lo sé, Santiago. Pero lo que sí sé es que estás tan ocupado tratando de ignorar la Navidad que has terminado ignorando lo mejor de ti mismo. Él se quedó ahí, inmóvil, mientras ella se alejaba, volviendo a trabajar en la guirnalda. Santiago sintió una mezcla de rabia e incomodidad. ¿Qué sabía ella sobre él? No tenía idea de las cicatrices que cargaba, del vacío que la Navidad le traía. Esa noche, Santiago regresó a la posada, pero no pudo concentrarse en los papeles esparcidos sobre la mesa. Las palabras de esperanza resonaban en su mente. Miró por la ventana, desde donde podía ver las luces de la plaza brillando a lo lejos. ¿Qué quiso decir con ignorar lo mejor de ti mismo? Por primera vez, Santiago se preguntó si, tal vez, había pasado demasiado tiempo evitando cualquier posibilidad de felicidad, temiendo que ésta fuera tan frágil como una esfera de vidrio navideña. La mañana en Valle Estrella estaba especialmente fría, pero las ventanas de la fábrica ya dejaban escapar el calor de los hornos encendidos y el dulce aroma de canela y azúcar. Santiago se encontraba en la pequeña sala de reuniones, rodeado de papeles y gráficos, tratando de encontrar algún dato que justificara salvar la fábrica. Sin embargo, su mente seguía distraída. Las palabras de esperanza de la noche anterior resonaban como una melodía que no podía apagar. Mientras revisaba los documentos, Roberto entró acompañado de un hombre mayor. Vestía un sombrero gastado y un abrigo grueso de lana, y su sonrisa cálida iluminó la habitación. Santiago, te presento a Ernesto Chávez. Trabajó en la fábrica por más de 30 años. Es uno de nuestros empleados más queridos, dijo Roberto, dándole una palmada afectuosa en el hombro al anciano. Ernesto extendió su mano temblorosa hacia Santiago, quien la estrechó con cortesía. Es un placer conocerlo, señor Velázquez, dijo Ernesto con una voz ronca pero llena de vitalidad. Me dijeron que está aquí para ayudarnos. Santiago sonrió de manera contenida. Estoy aquí para realizar una auditoría. Aún no puedo prometer nada. Ernesto asintió, como si entendiera más de lo que Santiago decía. Se acercó a la mesa, observando los papeles con curiosidad. ¿Sabe, señor Velázquez? He visto esta fábrica pasar por tiempos difíciles antes. Pero siempre logramos salir adelante. Valle Estrella tiene una fuerza que los números no muestran. Santiago suspiró, a punto de responder, pero algo en el tono de Ernesto lo hizo detenerse. Roberto hizo una excusa para salir, dejando a los dos solos. Ernesto, sin embargo, parecía cómodo. Tiró de una silla y se sentó, cruzando sus manos llenas de callos sobre la mesa. ¿Sabe? Cuando escuché su apellido, me sonó familiar. Ernesto se inclinó un poco hacia adelante. Por casualidad, ¿su padre se llamaba Ignacio Velázquez? El comentario tomó a Santiago por sorpresa. Soltó la pluma que sostenía y miró directamente a Ernesto. Sí. Mi padre se llamaba Ignacio. ¿Cómo sabe eso? Ernesto sonrió, con un brillo especial en los ojos. Lo conocí. Y a su madre también, Lucía. Pasaron un tiempo aquí en Valle Estrella hace muchos años. De hecho, fue Ignacio quien me ayudó a reparar una de las máquinas de la fábrica cuando recién comenzábamos. Era un hombre increíble, de gran corazón. Santiago sintió un nudo en la garganta, pero trató de disimular. No sabía que estuvieron aquí. Nunca mencionaron Valle Estrella. Ernesto inclinó la cabeza, pensativo. No me sorprende. Siempre hablaban de seguir adelante, buscando mejores oportunidades. Pero mientras estuvieron aquí, dejaron una impresión en todos nosotros. Especialmente su padre. Era de esas personas que creían que había que luchar por lo que realmente importa.
Las palabras de Ernesto atravesaron las defensas de Santiago. Intentó cambiar de tema, pero el anciano continuó. Hay algo que nunca olvidaré. Su madre adoraba la Navidad. Ella organizaba la decoración de la plaza en esa época. Ernesto rió con una nostalgia que parecía calentar el aire frío. Todavía recuerdo una estrella enorme que hizo para el árbol de Navidad. Decía que las estrellas representaban sueños que nunca debíamos abandonar. Santiago desvió la mirada, sintiendo un peso en el pecho. No sabía qué responder. Los recuerdos de sus padres eran como fragmentos dispersos, y ahora Ernesto parecía llenar esos vacíos con historias que él nunca imaginó escuchar. ¿Sabe? Usted se parece mucho a ellos, continuó Ernesto con una sonrisa amable. Pero creo que carga con un peso que ellos no querrían que llevara. Santiago se levantó abruptamente, tratando de ocultar su incomodidad. Gracias por compartir estas historias, señor Chávez. Pero realmente necesito terminar este trabajo. Ernesto se levantó lentamente, sin prisas. Colocó una mano firme en el hombro de Santiago. A veces, volver a las raíces es la única forma de entender hacia dónde debemos ir. Con esas palabras, salió, dejando a Santiago solo. Durante varios minutos, permaneció de pie, mirando los papeles sobre la mesa sin realmente verlos. Algo dentro de él parecía haberse removido, una memoria lejana que ahora exigía ser confrontada. Abrió la gaveta de su portafolio y sacó la fotografía de su infancia. Por primera vez, la miró no con dolor, sino con una sensación de pérdida profunda mezclada con una inesperada añoranza. A partir de ese momento, Santiago comenzó a preguntarse si Valle Estrella tenía más que ofrecer que una fábrica en dificultades. Quizá había algo en ese lugar que necesitaba redescubrir sobre sí mismo, sobre su familia y, tal vez, sobre la Navidad que había evitado durante tanto tiempo. Santiago pasó el resto del día absorto en pensamientos. Las palabras de Ernesto habían despertado una curiosidad que no quería admitir, una necesidad de entender más sobre sus padres y por qué habían estado en Valle Estrella. Intentó distraerse con los números de la fábrica, pero el trabajo parecía carecer de sentido. Los recuerdos del pasado, que antes había enterrado, ahora se entrelazaban con el presente de una manera que era imposible ignorar. Al día siguiente, Santiago caminaba por la fábrica cuando encontró a Ernesto, sentado en un banco cerca de una de las máquinas más antiguas. Parecía perdido en sus pensamientos, pero al notar que Santiago se acercaba, le sonrió como si lo hubiera estado esperando. Santiago, qué bueno verte. Ven, siéntate aquí. Dudoso, Santiago obedeció. No sabía bien por qué estaba ahí, pero algo en la serenidad de Ernesto lo hacía querer escuchar más. Ayer mencionaste que conociste a mis padres. Pero ellos nunca me hablaron de esta fábrica. ¿Por qué vinieron aquí? Preguntó Santiago directamente, con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Ernesto se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el bastón que llevaba consigo. Tu padre, Ignacio, era un hombre con grandes sueños. Cuando él y tu madre llegaron a Valle Estrella, estaban escapando de tiempos difíciles. Creo que buscaban un nuevo comienzo. En aquel entonces, la fábrica era solo una idea. Roberto y yo apenas teníamos recursos para iniciar, pero Ignacio creía que podíamos convertir ese sueño en realidad. Santiago lo escuchó en silencio, sorprendido por lo que Ernesto estaba revelando. El anciano continuó. Él ayudó a diseñar algunas de las máquinas que aún usamos. Pasó noches enteras aquí, ajustando, probando, reparando. Tu madre, Lucía, organizaba rifas y festivales en la plaza para recaudar fondos. Buena parte de las decoraciones navideñas que ves por aquí fueron idea suya. Ernesto hizo una pausa, como si estuviera reviviendo recuerdos valiosos. Después de la tragedia, cuando perdiste a tus padres, todos aquí quedamos devastados. Ignacio y Lucía dejaron su huella en Valle Estrella. Eran como familia para nosotros. Por eso,
cuando supimos lo que había pasado, decidimos continuar con lo que ellos comenzaron. Santiago sintió un nudo en el pecho, como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. ¿La fábrica era su sueño? Preguntó en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Sí, Santiago, respondió Ernesto con una mirada seria. Valle Estrella es un lugar construido sobre la esperanza y los sueños de muchas personas, pero el corazón de todo vino de tus padres. Ellos creían que la fábrica no solo debía producir dulces, sino también unir a esta comunidad. Santiago desvió la mirada, luchando contra una oleada de emociones que lo invadía. Siempre había asociado la Navidad y todo lo que representaba con pérdidas y dolor. Nunca imaginó que sus padres hubieran dejado algo tan significativo, algo que aún vivía en Valle Estrella. Ernesto colocó una mano gentil sobre el hombro de Santiago. Tal vez sea hora de que veas la Navidad con los ojos de ellos, Santiago. No como un recuerdo del dolor, sino como un símbolo de lo que se puede construir, incluso después de lo que parece imposible superar. Antes de que Santiago pudiera responder, Roberto apareció en la puerta, llamando a Ernesto para revisar algo. El anciano se levantó con calma, lanzándole una última mirada significativa a Santiago antes de marcharse. Santiago se quedó solo, sentado en el banco de madera, mirando las máquinas a su alrededor. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que la fábrica no era solo un edificio con números que cuadrar. Era una extensión de los sueños de sus padres y de la resiliencia de una comunidad que se negaba a rendirse, incluso frente a la adversidad. Mientras regresaba a la posada esa noche, Santiago pasó por la plaza nuevamente. Esta vez, observó a los habitantes con otros ojos. El trabajo en equipo, las risas y las sonrisas ya no le parecían tan artificiales. Aún sentía resistencia, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar, aunque no quisiera admitirlo. Al amanecer siguiente, Santiago fue despertado por el sonido distante de voces y risas provenientes de la plaza central. A pesar del frío, las personas ya estaban reunidas, trabajando juntas en algo que no pudo identificar desde la ventana de su hospedaje. Intentando ignorar su curiosidad, volvió a su improvisado escritorio de trabajo, donde una vez más se sumergió en los números de la fábrica. Pero la concentración no llegaba. La conversación con Ernesto seguía resonando en su mente como una melodía persistente que no podía apagar. Poco después del mediodía, Santiago decidió salir a caminar por el pueblo, aunque no tenía un propósito claro. Siguió los sonidos animados hasta la plaza, donde encontró a los habitantes montando una estructura de madera que parecía ser un escenario. Las mujeres decoraban los costados con telas rojas y verdes, mientras los hombres ajustaban lámparas en una red que cruzaba toda la plaza. Alrededor, los niños corrían cargando cajas llenas de adornos. En el centro de todo, como una directora de orquesta, estaba Esperanza. Con una tabla en la mano, distribuía tareas y corregía detalles con una energía inagotable. Santiago se detuvo bajo la sombra de un árbol, observándola desde lejos. Por un momento, vio algo más profundo, la fuerza de la unión de aquellas personas, una conexión que él nunca había experimentado realmente. Roberto lo vio desde lejos y se acercó con su habitual sonrisa amigable. Santiago. Qué bueno verte. Estamos armando el escenario para la presentación de Navidad. Es una tradición aquí en Valle Estrella. Parece, mucho trabajo, respondió Santiago, sin saber qué más decir. Roberto soltó una carcajada, dándole una palmada en el hombro. Sí, es mucho trabajo, pero vale la pena. Cada uno de nosotros pone un poco de sí mismo aquí. Eso es lo que hace especial la Navidad. En ese momento, una mujer mayor se acercó a ellos con una canasta llena de buñuelos. Era doña Ramona, conocida por ser la más conversadora del pueblo. Joven Velázquez, me dijeron que usted es el contador. Tome, pruebe uno. Le endulzará la visión de la vida. Santiago intentó rechazar, pero la insistencia de doña Ramona era imbatible. Tomó un buñuelo y le dio un mordisco. Para su sorpresa,
el sabor le recordó algo que su madre solía hacer. Permaneció en silencio, masticando lentamente, mientras doña Ramona continuaba hablando sobre cómo los habitantes se turnaban para mantener vivas las tradiciones. Cuando ella se alejó, Roberto sonrió. De eso se trata Valle Estrella. Todos contribuimos de alguna forma. Cuando alguien necesita ayuda, todos nos unimos. Por eso la fábrica es tan importante. Representa más que trabajo, es parte de nuestra identidad. Santiago reflexionó en silencio, sin responder. Dirigió su mirada hacia Esperanza, quien ahora intentaba colocar una estrella dorada en la cima de uno de los árboles decorados en la plaza. Sin embargo, la escalera estaba inestable, y ella parecía no notar el peligro. Antes de que Santiago pudiera pensarlo dos veces, Esperanza perdió el equilibrio y se sostuvo de las ramas para no caer. Él corrió instintivamente, sujetando la escalera antes de que ésta colapsara por completo. ¿Siempre eres así de imprudente?, preguntó, mirándola con una mezcla de preocupación e irritación. Esperanza, recuperando el equilibrio, bajó lentamente y se encogió de hombros. Solo hago lo que se necesita. Alguien tiene que poner la estrella en su lugar. ¿Y vale la pena arriesgar el cuello por eso?, replicó Santiago. Ella lo miró con una sonrisa que desarmaba cualquier argumento. Claro que vale. La Navidad se construye con pequeños gestos. Si nadie hace su parte, ¿qué quedaría? Santiago no pudo responder. Había algo en la simplicidad de la lógica de Esperanza que lo hacía cuestionar todas sus certezas. Por primera vez, comenzó a preguntarse si su resistencia hacia la Navidad no era más que una forma de protegerse de algo que no quería enfrentar. Cuando terminó el día, Santiago regresó a la posada, pero las imágenes de lo que había presenciado en la plaza seguían en su mente. La manera en que las personas trabajaban juntas, como cada detalle tenía un significado especial, despertaron un recuerdo lejano. Recordó una Navidad de su infancia, cuando sus padres trabajaron toda la noche para prepararle una sorpresa, una bicicleta roja que había deseado. En ese entonces, no entendía el esfuerzo que aquello había requerido. Ahora, comenzaba a percibir el verdadero significado de esos pequeños gestos. Aún resistiéndose a la idea, Santiago tomó de nuevo el informe de la fábrica, pero algo en su perspectiva había cambiado. Ya no veía solo números. Veía personas, historias, sueños. Por primera vez en años, sintió una ligera chispa de curiosidad por lo que podría suceder si permitía que algo o alguien lo tocara. La noche en Valle Estrella comenzó como tantas otras, con las luces navideñas iluminando la plaza y el sonido distante de cantos y risas llenando el aire. Santiago, aún inmerso en sus hojas de cálculo en la fábrica, empezaba a comprender mejor las finanzas del lugar. Aunque las deudas eran considerables, se daba cuenta de que el verdadero valor de la fábrica no estaba en los números, sino en el impacto que tenía sobre la comunidad. Mientras revisaba los cálculos, Roberto entró en la sala con 2 tazas de café humeante. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, preguntó, colocando una taza junto a Santiago. Necesitas tomarte un descanso. Estoy casi terminando. Si logramos reorganizar algunos gastos, podríamos ganar tiempo con los acreedores. Pero no será fácil, respondió Santiago, frotándose los ojos cansados. Roberto suspiró, apoyándose en la mesa. No esperamos que sea fácil. Nada que vale la pena lo es. Fueron interrumpidos por un grito proveniente del exterior. Santiago y Roberto se miraron antes de correr hacia la puerta. Afuera, la fábrica comenzaba a ser consumida por llamas que se propagaban rápidamente. Empleados y vecinos corrían en pánico, intentando controlar el fuego con cubos de agua, mientras el aire se llenaba con el denso olor a humo. Santiago quedó paralizado por un instante, su corazón acelerado al ver cómo las llamas devoraban el área de producción. Roberto gritó hacia él. «Llama a ayuda. Tenemos que salvar lo que podamos». Santiago corrió hacia la plaza para alertar a más personas.
Al regresar, vio a Esperanza liderando a un grupo que intentaba sacar máquinas y documentos importantes de las áreas menos afectadas. Al verlo, ella gritó: «Y Santiago, ve por los registros en la oficina principal. Esos documentos son vitales». Sin pensarlo dos veces, él obedeció, entrando en la fábrica envuelta en humo y calor. Dentro, encontró los registros, pero no pudo evitar sentirse impotente mientras las llamas seguían avanzando. Salió jadeando, con los papeles en las manos, justo cuando parte del techo colapsaba. Horas después, el incendio fue finalmente controlado, pero la destrucción era evidente. El área principal de la fábrica estaba completamente arruinada y el resto había sufrido daños significativos. Roberto miraba los escombros con los ojos llenos de lágrimas, mientras Esperanza consolaba a algunos empleados que lloraban al ver lo que quedaba. Al día siguiente, mientras Santiago revisaba los documentos que lograron rescatar, la noticia se esparció rápidamente por el pueblo. El incendio había comenzado por un cortocircuito en una de las máquinas más antiguas, que no había recibido el mantenimiento adecuado. Los murmullos se extendieron entre los habitantes y pronto surgió una teoría: Santiago, en sus auditorías, debería haber identificado el riesgo y evitado el desastre. En la plaza, mientras Santiago caminaba, sintió las miradas pesadas y escuchó los susurros. Una mujer comentó en voz baja a otra: ¿vino aquí para ayudarnos o para acabar con lo poco que quedaba de la fábrica? Esperanza, al escuchar los rumores, corrió hacia Santiago. Lo encontró sentado en un banco, con la mirada fija en el suelo, visiblemente afectado. «Santiago, esto no es justo. Y tú lo sabes». Él levantó la vista, llena de amargura. «Tal vez tengan razón. Tal vez no hice lo suficiente. No seas absurdo. Has hecho más de lo que muchos harían». Colocó una mano en su hombro, intentando confortarlo. Estas personas están asustadas. Y cuando tienen miedo, buscan a alguien a quien culpar. Antes de que ella pudiera decir más, Roberto se acercó con un semblante serio. «Santiago, sé que no tienes la culpa, pero algunos empleados están exigiendo explicaciones. No será fácil cambiar su opinión». Santiago sintió el peso de las palabras de Roberto y la gravedad de la situación. Por más que quisiera luchar contra la injusticia de las acusaciones, una parte de él sentía que no pertenecía a ese lugar, que su presencia solo complicaba las cosas aún más. «Tal vez sea mejor que me vaya», dijo, poniéndose de pie. Esperanza se interpuso frente a él, con los ojos brillando de determinación. «Si te vas ahora, estarás confirmando todo lo que están diciendo. Quedarte y luchar por lo correcto es lo que hace que alguien sea parte de algo más grande. ¿Crees que tus padres habrían desistido?». La mención de sus padres lo golpeó como un balde de agua fría. Desvió la mirada, luchando contra la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Pero antes de que pudiera responder, Roberto lo tomó del brazo. «Santiago, somos más fuertes cuando estamos juntos. Eso es lo que Valle Estrella nos ha enseñado». Esas palabras resonaron en su mente, pero él no estaba seguro de tener la fuerza necesaria para enfrentar lo que venía. El silencio de la noche en Valle Estrella solo era interrumpido por el sonido ocasional de pasos sobre las calles de piedra y el viento que movía las guirnaldas colgadas en los postes. Santiago estaba en la posada, sentado junto a una pequeña ventana, con la fotografía de sus padres en las manos. La había encontrado entre los objetos rescatados del despacho de la fábrica y ahora no podía apartar la mirada. El rostro sonriente de Lucía e Ignacio parecía el eco de una vida que había enterrado hacía mucho tiempo. Santiago intentó alejar los recuerdos, pero estos insistían en regresar. Las noches en que su madre lo acunaba con historias sobre estrellas que guiaban los sueños y la tranquila firmeza de su padre, que siempre parecía tener las respuestas. Sintió una lágrima deslizarse por su rostro, pero rápidamente la limpió, como si fuera un signo de debilidad. El sonido de golpes en la puerta lo sacó de sus pensamientos.
Se levantó despacio y abrió, encontrándose con Esperanza al otro lado. ¿Puedo pasar?, preguntó ella sin rodeos, pero con un tono más suave de lo habitual. Santiago dudó por un momento, pero dio un paso atrás, dejándola entrar. Ella miró a su alrededor antes de fijar sus ojos en la fotografía que él había dejado sobre la mesa. ¿Son tus padres?, preguntó, tomando el retrato con cuidado. Santiago solo asintió, volviendo a sentarse. Esperanza arrastró una silla y se sentó frente a él, con el retrato aún en sus manos. Ernesto me habló de ellos. Dijo que eran personas increíbles, que hicieron mucho por Valle Estrella. Santiago suspiró, apoyando la cabeza entre sus manos. Eso es lo que todos parecen decir. Pero para mí, solo son un recuerdo. Uno que intenté olvidar porque era más fácil así. Esperanza dejó el retrato sobre la mesa y cruzó los brazos. Olvidar no es lo mismo que enfrentar. No puedes simplemente borrar lo que pasó, Santiago. Es como vivir en una casa con grietas. Tarde o temprano, todo se derrumba. Él levantó la vista hacia ella, y por primera vez, su habitual frialdad dio paso a una vulnerabilidad sincera. ¿Crees que es fácil? Tenía 8 años. La Navidad lo era todo para mí. Mi mamá decía que era la época en que los sueños se volvían posibles, que las estrellas brillaban más fuerte porque iluminaban el camino hacia el futuro. Y luego, en una sola noche, todo me fue arrebatado. ¿Cómo podía creer en algo después de eso? Esperanza guardó silencio, permitiéndole continuar. La Navidad se convirtió en un recordatorio de todo lo que perdí. Mi padre, mi madre, la risa, la luz, el calor. Desde aquel día, lo único que he hecho es protegerme. Si no siento nada, no pueden volver a lastimarme. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Has pasado tanto tiempo huyendo del dolor que olvidaste cómo es vivir de verdad. No digo que sea fácil, Santiago. Pero tal vez, solo tal vez, es hora de dejar de correr. Él desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, las luces de la plaza seguían brillando, reflejándose en el cristal como pequeñas estrellas. Sintió algo romperse dentro de sí, como si las palabras de Esperanza hubieran alcanzado un lugar que siempre había evitado. No sé cómo hacerlo, admitió, su voz apenas un susurro. No sé por dónde empezar. Esperanza tomó su mano, un gesto simple pero lleno de significado. Empiezas permitiéndote sentir. Permítete recordar los momentos buenos, aunque duelan. Porque eso es lo que mantiene vivos a tus padres dentro de ti. Santiago la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Por primera vez, sintió que no estaba solo en su dolor, que había alguien dispuesto a caminar junto a él, aunque el camino fuera difícil. Esperanza se levantó, pero antes de salir, se giró hacia él. Mañana empezamos a reconstruir. La fábrica, la plaza, lo que haga falta. Si quieres, puedes empezar ahí. Cuando la puerta se cerró, Santiago se quedó solo otra vez, pero algo era diferente. Miró la fotografía una vez más, pero esta vez no sintió solo tristeza. Sintió añoranza, sí, pero también gratitud. Finalmente comenzó a entender que huir no borraría lo que había sucedido, pero enfrentar su dolor tal vez fuera el único camino hacia la paz. El sol apenas había salido cuando Esperanza golpeó la puerta de la posada de Santiago. Él abrió con un semblante cansado, pero algo en su mirada parecía menos pesado que la noche anterior. Ella entró sin rodeos, llevando un cuaderno y una expresión de determinación. Tenemos que hablar, Santiago. Él la observó con curiosidad, cerrando la puerta tras ella. ¿No puede esperar? No, no puede. Se sentó en la mesa, abrió el cuaderno y le mostró varias anotaciones. Algo sobre el incendio no tiene sentido. Ernesto y yo estuvimos discutiéndolo toda la noche. ¿Qué quieres decir?, preguntó Santiago, mientras tomaba asiento.
Esperanza señaló un boceto del plano de la fábrica. El incendio comenzó en el área de producción, cerca de la máquina de embalaje. Pero, según los empleados, esa máquina no se había usado en semanas. Ernesto inspeccionó la zona antes del incidente y dijo que no había señales de cortocircuito ni problemas eléctricos. Santiago frunció el ceño, inclinándose para observar el plano. ¿Estás diciendo que el incendio fue provocado? No es lo que creo, es lo que empiezan a indicar las pruebas. Cerró el cuaderno y cruzó los brazos. Ernesto quiere que vengas a la fábrica. Encontró algo que podría ayudarnos. Caminaron juntos hasta la fábrica, donde Ernesto ya los esperaba con una expresión preocupada pero resuelta. Sostenía una pieza de metal parcialmente quemada que entregó a Santiago. Esto estaba cerca de la máquina de embalaje. Es un temporizador manual, algo que no debería estar aquí, explicó Ernesto. Trabajé por años en esa área y sé que ninguno de nuestros equipos usa algo así. Santiago examinó la pieza, sintiendo el peso de la situación. ¿Estás diciendo que alguien colocó esto aquí a propósito? Ernesto asintió. Parece que sí. Y, considerando el momento en que ocurrió el incendio, creo que quien lo hizo quería que la culpa recayera sobre ti. Esperanza cruzó los brazos, con una expresión de indignación. ¿Pero por qué? ¿Quién tendría interés en sabotear la fábrica? Antes de que Ernesto pudiera responder, un joven empleado entró a la fábrica con nerviosismo. Era Raúl, uno de los encargados de mantenimiento. Miró a su alrededor, dudando antes de hablar. Yo sé quién fue. Los tres lo miraron, sorprendidos. Santiago fue el primero en romper el silencio. ¿Qué sabes, Raúl? El joven tragó saliva, pero continuó. Anoche, antes del incendio, vi un camión de Montilla Alimentos estacionado cerca de aquí. Me pareció raro, porque nunca vienen a esta parte del pueblo. El nombre de Montilla Alimentos hizo que Ernesto apretara los puños. Claro. Montilla. Son nuestro mayor competidor. Siempre han intentado comprar la fábrica, y cuando nos negamos, empezaron a sabotear nuestras ventas. Santiago respiró hondo, procesando la información. Tiene sentido. Si la fábrica cierra, monopolizarían el mercado en la región. Esperanza miró a Ernesto y luego a Santiago. Necesitamos pruebas concretas. No podemos acusarlo sin algo sólido. Raúl levantó la mano, como si tuviera más que decir. Yo puedo ayudar. Conozco a alguien que trabaja para ellos. Tal vez pueda conseguir información. Santiago dudó, pero la determinación de Esperanza y Ernesto lo convenció. Está bien. Pero debemos ser cuidadosos. Si son capaces de sabotaje, podrían hacer algo peor si descubren que los estamos investigando. En las horas siguientes, Raúl obtuvo información crucial de su contacto, confirmando que Montilla Alimentos tenía interés en desestabilizar la fábrica. Además, descubrieron que el temporizador encontrado había sido comprado por un empleado de Montilla, algo que Esperanza pudo verificar con registros de una tienda local. Con estas pruebas, Santiago, Esperanza y Ernesto se reunieron con Roberto para planear el siguiente paso. Decidieron llevar las evidencias a la policía local, a pesar de saber que Montilla tenía influencia en la región. Esa noche, mientras caminaban por la plaza iluminada, Santiago miró a Esperanza con una expresión más suave. Gracias por creer en mí. Ella sonrió, colocando una mano en su hombro. Ahora eres parte de esto, Santiago. Y aquí, luchamos juntos. Él no respondió, pero sintió algo diferente en el pecho. Por primera vez en años, no se sentía completamente solo. La mañana siguiente trajo un silencio inusual a Valle Estrella. El polvo del incendio aún parecía flotar en el aire, pero el espíritu del pueblo no se había apagado. En la posada, Santiago estaba sumido en sus pensamientos mientras reorganizaba algunos papeles rescatados de la fábrica.
Entre las carpetas y documentos chamuscados, algo diferente llamó su atención, un sobre amarillento con la caligrafía familiar de su madre, Lucía. Santiago se detuvo, con el corazón acelerado. Por un momento, dudó en abrirlo, como si ese pequeño hallazgo fuera capaz de desenterrar todos los sentimientos que había enterrado. Pero al sentir el peso del papel en sus manos, algo dentro de él lo alentó a seguir. Lentamente, abrió el sobre y encontró una carta doblada, fechada en la víspera de Navidad del año en que sus padres habían partido. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Asterisco asterisco querido Santiago. Si estás leyendo esta carta, es porque algo inesperado ha sucedido. Esperamos, con todo nuestro corazón, que esta Navidad sea la más especial de todas, porque representa el inicio de algo grande para nuestra familia. Queríamos que supieras cuánto nos enorgulleces. Desde el momento en que llegaste a nuestras vidas, trajiste una luz que no sabíamos que necesitábamos. Cada risa, cada pregunta curiosa sobre las estrellas y los sueños nos recordó que el mundo puede ser un lugar mágico, incluso en las dificultades. Estamos escribiendo esta carta porque, esta noche, dejaremos Valle Estrella para comenzar un nuevo capítulo. Pero queremos que nunca olvides este lugar. Aquí aprendimos sobre la esperanza, sobre luchar por lo que realmente importa, sobre cómo el amor puede transformar todo. Santiago, lo que deseamos para ti es simple, que nunca dejes de soñar. Incluso cuando la vida parezca injusta, incluso cuando todo parezca perdido, recuerda que llevas en ti la misma fuerza que construyó este pueblo, la misma fuerza que levantó esta fábrica. Que las estrellas que tanto amas sean siempre tu guía. Y que la Navidad, con su luz y sus promesas, nunca deje de calentar tu corazón. Con todo nuestro amor. Papá y mamá. Asterisco asterisco. Al terminar de leer, Santiago sintió como las lágrimas corrían libremente por su rostro. No intentó ocultarlas ni luchar contra ellas. Era como si años de dolor, resentimiento y vacío estuvieran siendo lavados por esas palabras. No sabía que sus padres habían dejado algo tan lleno de significado en la víspera de lo que sería el día más difícil de su vida. Las palabras de la carta resonaban en su mente. Nunca dejes de soñar. Santiago entendió, con un nudo en la garganta, que había traicionado el legado de sus padres al cerrarse a todo lo que hacía que la vida valiera la pena. No le habían dejado solo un recuerdo, sino una misión, seguir soñando, seguir creyendo, incluso cuando todo parecía imposible. Poco después, Esperanza llegó a la posada llamándolo para discutir los próximos pasos contra Montilla Alimentos. Lo encontró sentado en la mesa, con la carta abierta frente a él. Cuando lo vio, él levantó la mirada, todavía roja, pero con un brillo que nunca antes había visto. ¿Santiago? ¿Estás bien? Él respiró hondo, sosteniendo la carta. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, sí. Esperanza se acercó, curiosa, y él le entregó la carta. Cuando terminó de leer, había lágrimas en sus ojos también. Ellos, creían tanto en ti. En todo lo que podrías llegar a ser. Santiago asintió, con una determinación renovada. Perdí eso, Esperanza. Pasé años protegiéndome del dolor, pero al hacerlo me alejé de todo lo que realmente importaba. Esta carta, mis padres querían que siguiera soñando. Y creo que finalmente entendí lo que eso significa. Esperanza sonrió, colocando una mano sobre la suya. Entonces luchemos juntos, Santiago. Por ellos, por la fábrica, por Valle Estrella. Él le devolvió la sonrisa, esta vez llena de esperanza genuina. Por primera vez, sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que necesitaba hacer. El día en Valle Estrella comenzó con una energía diferente. Las campanas de la iglesia resonaban suavemente en la plaza, y el sonido de martillos y sierras ya se escuchaba desde la fábrica. Santiago estaba ahí, en medio del caos organizado, dando instrucciones a quienes pasaban, sosteniendo planos y documentos.
Era una visión inesperada para los habitantes, que se miraban entre sí con sorpresa. Esperanza, al verlo desde lejos, se acercó con una sonrisa discreta. ¿Entonces, el contador se convirtió en jefe de obras? Él la miró con un destello de humor en los ojos, algo que no había estado ahí antes. No sé si exactamente eso, pero alguien tiene que hacer que las cosas avancen. Ella cruzó los brazos, observando el movimiento a su alrededor. Los trabajadores retiraban los escombros del incendio mientras otros reforzaban las áreas que aún podían salvarse. Cada pedazo de madera o metal era reutilizado. Es bueno verte así, Santiago. No solo ayudando, sino creyendo. Él se detuvo por un momento, sosteniendo un plano de la fábrica que Ernesto había dibujado, y la miró con sinceridad. Durante mucho tiempo pensé que la Navidad era un símbolo de todo lo que había perdido. Ahora, empiezo a ver que también puede ser un símbolo de un nuevo comienzo. Esperanza puso una mano en su hombro, percibiendo la profundidad de sus palabras. Estás haciendo más que salvar la fábrica, Santiago. Estás devolviendo algo que Valle Estrella casi había perdido, Esperanza. A lo largo del día, Santiago lideró con una determinación contagiosa. Ajustó los planes de reparación, reunió herramientas y organizó grupos de trabajo. Usó su experiencia con los números para encontrar formas de ahorrar recursos y aprovechó la ayuda de Ernesto, quien conocía cada rincón de la fábrica. Al caer la tarde, reunió a todos en la plaza central para hablar. La comunidad estaba exhausta, pero había una chispa de entusiasmo en cada rostro. Santiago subió a una pequeña plataforma improvisada y miró al grupo, con Esperanza y Roberto a su lado. Sé que los últimos días han sido difíciles, comenzó, con voz firme. Perdimos parte de la fábrica y enfrentamos desafíos que podrían habernos derrotado. Pero lo que vi en ustedes no fue rendición. Vi fuerza, unión y una voluntad de luchar que es más grande que cualquier tragedia. Los murmullos de aprobación crecieron entre los habitantes. Santiago respiró hondo antes de continuar. La fábrica no es solo un edificio. Es un símbolo de lo que somos capaces de hacer juntos. Y no descansaré hasta ver las máquinas funcionando de nuevo, hasta ver salir cada dulce de aquí con el mismo amor de siempre. Esperanza lo observaba con una mezcla de admiración y emoción, notando cuánto había cambiado desde que llegó. Roberto, con los ojos humedecidos, comenzó a aplaudir, seguido por los demás, hasta que toda la plaza estalló en aplausos. En los días siguientes, la fábrica comenzó a tomar forma nuevamente. Cada etapa de la reconstrucción parecía un renacimiento, no solo para el lugar, sino para toda la comunidad. Santiago se sumergió en el trabajo, pero también empezó a participar en las tradiciones navideñas. Ayudó a montar el nacimiento en la plaza, encendió las luces del árbol de Navidad junto a Esperanza e incluso probó el ponche de Doña Ramona, quien lo elogió diciendo que finalmente tenía corazón. La noche anterior a la reinauguración de la fábrica, Santiago regresó a la posada y volvió a tomar la carta de sus padres. Esta vez la leyó con calma, como un recordatorio de lo que necesitaba hacer. Al terminar, miró por la ventana hacia las estrellas que brillaban en el cielo despejado de Valle Estrella. Espero que estén orgullosos, murmuró, con una sonrisa melancólica. Los días siguientes trajeron una sensación renovada a Valle Estrella. La reconstrucción de la fábrica avanzaba a un ritmo acelerado, y el espíritu navideño se mezclaba con el sonido de las herramientas y la energía de la gente que no se rendía. Santiago estaba en el centro de todo, organizando tareas, revisando materiales y ayudando en lo que podía. Pero había algo más. Algo que no podía explicar, algo que comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Esperanza. Esa mañana, Esperanza estaba en un rincón de la fábrica, pintando un letrero que se colocaría en la entrada. Las letras elegantes formaban el nombre Dulces Estrella, y parecía concentrada, con un mechón de cabello escapando de su trenza y una mancha de pintura verde en la mejilla. Santiago se acercó en silencio, observándola por un momento antes de hablar.
Sabes que tienes pintura en la cara, ¿verdad? Ella levantó la mirada, sorprendida, pero rió al darse cuenta de lo que le decía. Supongo que es parte del trabajo. ¿Quién sabe? Tal vez sea tendencia. Santiago tomó un trapo cercano y se lo ofreció, pero Esperanza simplemente sonrió y lo tomó directamente de sus manos. ¿No vas a intentar ayudarme?, preguntó con un tono juguetón. Pareces hacerlo bien por ti misma, respondió él, con una sonrisa casi tímida. Mientras ella limpiaba su rostro, Santiago sintió una oleada de incomodidad, pero no era del tipo que asociaba con el dolor o el trabajo. Era algo diferente, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. Desvió la mirada, tratando de concentrarse en cualquier otra cosa, pero Esperanza lo notó. ¿Qué pasa, Santiago? Pareces haber visto un fantasma. Nada. Es solo que, se detuvo, eligiendo sus palabras. Trabajas duro, más que cualquiera que haya conocido. Es admirable. Esperanza se sorprendió por la sinceridad del comentario, pero no lo mostró. En lugar de eso, inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara descifrarlo. Y tú trabajas más de lo que deberías. Eso también es admirable. La respuesta lo tomó desprevenido, y ambos rieron suavemente, como si compartieran un secreto que nadie más podía entender. Conforme pasaban los días, Santiago y Esperanza pasaban más tiempo juntos, ya fuera liderando los esfuerzos de reconstrucción o compartiendo comidas rápidas en la plaza. Santiago comenzó a notar cosas en ella que antes no había visto, cómo inspiraba a las personas a su alrededor, cómo enfrentaba los desafíos con determinación y, sobre todo, cómo creía en lo mejor de las personas, incluso cuando parecía imposible. En una noche especialmente fría, mientras ambos organizaban documentos en la oficina de la fábrica, Esperanza rompió el silencio. ¿Sabías que, cuando era niña, mi mamá solía decir que yo debería ser una estrella de Navidad? Santiago levantó la mirada, intrigado. ¿Por qué? Porque siempre quería que todo fuera perfecto. No para mí, sino para los demás. Rió suavemente, mirando sus manos. Creo que, de alguna manera, todavía soy así. Santiago sonrió, pero no respondió de inmediato. Después de un momento, dijo. Creo que tenía razón. Realmente eres una estrella. Esperanza se sonrojó levemente, pero intentó disimular. ¿Y tú, Santiago? ¿Qué querías ser cuando eras niño? Él permaneció en silencio por un momento, como si buscara la respuesta. Finalmente, dijo. Feliz. Creo que eso era lo que quería ser. Esperanza lo miró con ternura, sintiendo la vulnerabilidad en sus palabras. Colocó su mano sobre la de él, un gesto simple, pero lleno de significado. ¿Y ahora? Santiago respiró hondo, sosteniendo su mirada más tiempo del que había planeado. Ahora, creo que estoy aprendiendo cómo. El momento fue interrumpido por Roberto, que entró emocionado para mostrar avances en la reconstrucción, pero algo había cambiado. Santiago y Esperanza compartieron una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. En los días que siguieron, la conexión entre ellos se fortaleció. No era solo el trabajo lo que los unía, sino algo más profundo, algo que florecía en medio de los desafíos y la esperanza compartida. Santiago, por primera vez, comenzó a permitirse imaginar un futuro en el que no estuviera solo. La nieve fina cubría Valle Estrella mientras continuaban los esfuerzos para reconstruir la fábrica. Cada día traía avances, pero también desafíos financieros que parecían insuperables. Santiago, más involucrado de lo que jamás había imaginado, pasaba noches enteras revisando hojas de cálculo y buscando soluciones. A pesar de la unión del pueblo, los recursos estaban al límite y el tiempo para salvar la fábrica se agotaba. Esa tarde, Santiago estaba en la pequeña oficina de la fábrica, absorto en números y cuentas. La puerta se abrió, revelando a Roberto con una expresión preocupada. Santiago, necesito ser honesto.
Ya no tenemos dinero para seguir. Si no pagamos a los proveedores esta semana, la fábrica no tendrá futuro. Santiago cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que Roberto tenía razón. A pesar de todo el esfuerzo de la comunidad, los costos eran demasiado altos. Roberto, con voz baja, añadió: odio decir esto, pero quizás sea hora de considerar la oferta de Montilla. Todavía quieren comprar. Santiago se levantó de golpe, con la ira reflejada en su mirada. ¿Montilla? ¿Después de todo lo que hicieron? Sabotearon la fábrica, casi destruyeron Valle Estrella, ¿y crees que venderles es una opción? Roberto suspiró, derrotado. No veo otra salida. Santiago permaneció en silencio mientras Roberto dejaba la sala. Se sentó de nuevo, mirando los papeles sobre la mesa, pero su mente estaba lejos. Pensaba en la carta de sus padres, en sus palabras sobre luchar por lo que importa. Pensaba en la sonrisa de esperanza y en cuánto creía ella en la fábrica. Y, sobre todo, pensaba en lo que ese lugar significaba para tantas personas. Esa noche, mientras caminaba por la plaza, vio a niños jugando alrededor del árbol de Navidad y a ancianos cantando cerca del nacimiento. Cada detalle del pueblo parecía latir con vida, una vida que giraba en torno a la fábrica. Sabía que no podía permitir que todo eso se destruyera. De regreso a la posada, Santiago encendió su laptop y revisó su cuenta bancaria. Las economías de años de trabajo estaban ahí, destinadas a comprar un departamento en una zona exclusiva de la Ciudad de México, algo que siempre había considerado su próximo paso. Pero ahora, mirando esos números, se dio cuenta de que ese sueño ya no significaba nada para él. A la mañana siguiente, Santiago llamó a Roberto, Esperanza y Ernesto a una reunión. Los tres estaban nerviosos, pero Santiago tenía una expresión decidida. Tengo una solución, comenzó, mirándolos a todos. No es perfecta, pero es lo que podemos hacer. Colocó un contrato sobre la mesa y explicó. Voy a invertir mis ahorros en la fábrica. Es suficiente para pagar a los proveedores y cubrir los costos iniciales de producción. Los ojos de Esperanza se abrieron de par en par y Roberto negó con la cabeza en incredulidad. Santiago, esto es una locura. ¿Y tu carrera? ¿Y tu vida? Mi vida no es nada si no creo en algo más grande que los números. Esta fábrica representa más que dulces. Representa el trabajo de mis padres, la fuerza de Valle Estrella y, ahora, representa quien quiero ser. Esperanza lo miraba en silencio, emocionada, mientras Ernesto limpiaba discretamente sus ojos. Roberto suspiró profundamente, pero una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Eres un hombre valiente, Santiago. Vamos a hacer que cada centavo valga la pena. Más tarde, Santiago estaba en la plaza, observando las luces centelleantes del árbol de Navidad. Esperanza se acercó, envuelta en un abrigo de lana, con una sonrisa suave en el rostro. ¿Sabías que nunca he visto a nadie hacer algo tan noble? Él se encogió de hombros, intentando minimizar el gesto. No es nobleza. Es hacer lo que se tiene que hacer. Ella tocó su mano, haciéndolo mirarla directamente. Es más que eso, Santiago. Estás cambiando. No solo por nosotros, sino por ti mismo. Él la miró por un momento antes de responder, con una voz baja pero llena de emoción. Quizá eres tú quien me ha enseñado a ver las cosas de otra manera. Esperanza sonrió, apretando suavemente su mano antes de alejarse, pero la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. La mañana de la reinauguración de la fábrica amaneció con un cielo despejado, como si el universo mismo estuviera conspirando a favor de Valle Estrella. Los últimos días habían sido de trabajo incansable, pero la fábrica ahora estaba transformada. Las máquinas brillaban con un nuevo vigor, las paredes habían recibido una capa fresca de pintura, y el dulce aroma de azúcar y canela comenzaba a esparcirse nuevamente. En la entrada, una gran pancarta con el nombre Dulces Estrella ondeaba al viento,
mientras los habitantes se reunían poco a poco, sus expresiones reflejando una mezcla de expectativa y alegría. Santiago observaba todo desde el interior, ajustando los últimos detalles junto con Roberto y Ernesto. Llevaba un delantal improvisado, algo que nunca habría imaginado hacer, pero que ahora parecía natural. Esperanza entró con una sonrisa en el rostro, cargando una caja de dulces recién empaquetados. Todo está listo, Santiago. Los dulces están perfectos y la plaza está llena. Él respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Perfecto no existe, pero creo que estamos cerca de eso. Ella rió y, sin pensar, tocó suavemente su brazo. Para nosotros, es más que perfecto. Afuera, las risas y la música crecían mientras los habitantes esperaban el momento de la apertura oficial. Roberto, emocionado, tomó el micrófono y subió a una pequeña plataforma improvisada. Su voz resonó por toda la plaza. Amigos de Valle Estrella, este es un día que jamás olvidaremos. Cuando todo parecía perdido, fue nuestra unión lo que nos trajo hasta aquí. Por eso, tengo el honor de decir que nuestra fábrica, nuestro hogar, está de vuelta. La multitud aplaudió y vitoreó, pero Roberto levantó una mano para pedir silencio. Sin embargo, este día no sería posible sin el esfuerzo de un hombre que nos enseñó que nunca debemos dejar de soñar. Quiero invitar a Santiago Velázquez a decir unas palabras. El aplauso que siguió tomó a Santiago por sorpresa. Dudó por un momento, pero Esperanza lo animó con la mirada. Caminó hacia el escenario con pasos lentos, deteniéndose para mirar los rostros familiares y esperanzados de la multitud. Cuando tomó el micrófono, necesitó respirar hondo antes de empezar. Nunca imaginé que estaría aquí hoy, diciéndoles esto. Cuando llegué a Valle Estrella, lo único que quería era cumplir un trabajo e irme. Creía que los números eran lo único que importaba, que el mundo era un lugar frío y que soñar era inútil. Hizo una pausa, mirando a Esperanza en la primera fila antes de continuar. Pero ustedes me enseñaron algo diferente. Me mostraron que, cuando las personas se unen, pueden transformar incluso los momentos más difíciles en algo hermoso. Me recordaron lo que mi madre y mi padre siempre creyeron, que la Navidad y la vida se tratan de esperanza, unión y nuevos comienzos. La multitud estaba en completo silencio, pendiente de cada palabra. Santiago sonrió, mirando a todos con gratitud genuina. La fábrica está de vuelta, no porque un hombre creyó, sino porque todos ustedes creyeron. Este lugar es más que una fábrica de dulces. Es un símbolo de lo que podemos lograr juntos. Cuando terminó, el público estalló en aplausos. Roberto, visiblemente emocionado, tiró de una cuerda, abriendo las puertas de la fábrica. El dulce aroma llenó el aire mientras las primeras cajas de dulces se llevaban a la plaza, donde comenzaron a distribuirlos gratuitamente. Los niños corrían con bolsas de caramelos, mientras las familias se reunían para celebrar. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, y una música navideña en vivo resonó por toda la plaza. Santiago, aún en el escenario, observaba todo con una mezcla de orgullo y humildad. Esperanza subió al escenario, ahora a su lado, y sonrió. Lo lograste, Santiago. Lo logramos, respondió él, mirándola a los ojos. La celebración continuó hasta la noche, con la plaza iluminada por un gran árbol de Navidad y luces parpadeantes en cada rincón. La fábrica, ahora renacida, brillaba al fondo como un faro de esperanza para Valle Estrella y para Santiago, quien finalmente sentía que había encontrado su lugar. La noche de Navidad llegó a Valle Estrella con un cielo estrellado y un frío suave que resultaba acogedor. La plaza central estaba más viva que nunca, con el gran árbol de Navidad iluminando el pueblo y las voces del coro local llenando el aire con canciones que hablaban de amor y esperanza. Santiago, de pie cerca del nacimiento montado con esmero por los habitantes, observaba todo en silencio. Llevaba un abrigo oscuro y una bufanda, pero no era el frío lo que hacía que su corazón latiera más rápido.
Era la presencia de Esperanza, que conversaba animadamente con unos niños cerca del árbol. No podía apartar los ojos de ella. Mientras las luces de las guirnaldas se reflejaban en el rostro de Esperanza, Santiago se dio cuenta de cuánto se había vuelto esencial en su vida. Su fortaleza, su alegría y, sobre todo, su fe inquebrantable en lo mejor de las personas habían transformado no solo a Valle Estrella, sino también su propia alma. Reuniendo valor, caminó hacia ella, respirando hondo para contener la ansiedad. Cuando llegó cerca, ella notó su presencia y le sonrió con calidez. Esta noche estás muy callado. ¿Todo bien, Santiago? Él dudó por un momento, pero luego extendió la mano. ¿Puedo mostrarte algo? Intrigada, Esperanza tomó su mano. Caminaron en silencio hacia un lugar más apartado de la plaza, donde las luces y el sonido de la celebración eran solo ecos lejanos. Se detuvieron en un pequeño mirador desde el cual se podía ver todo el pueblo iluminado. Esperanza lo miró con curiosidad, pero Santiago parecía decidido. Esperanza, no sé muy bien cómo decir esto, así que trataré de ser directo, comenzó él, con los ojos fijos en los de ella. Desde el momento en que llegué aquí, tú has sido la persona que más me ha desafiado. Y, al mismo tiempo, la persona que más creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Ella permaneció en silencio, permitiéndole continuar. He pasado tanto tiempo huyendo, evitando sentir, evitando conectar, porque pensaba que eso era lo más seguro. Pero entonces llegaste tú, con tu fe inquebrantable, tu energía, y me enseñaste que la vida es mucho más que números o lógica. La emoción en su voz era evidente, y Esperanza sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, aunque no dijo nada. Santiago respiró hondo, reuniendo aún más valor. Lo que trato de decir es que, cambiaste mi vida. Me enseñaste a soñar de nuevo. Y no sé qué nos depara el futuro, pero sí sé que no quiero enfrentarlo sin ti a mi lado. Ella llevó una mano a su rostro, sorprendida, mientras una lágrima bajaba por su mejilla. Santiago. Esperanza, te amo. Las palabras salieron con una sinceridad tan profunda que parecían resonar en el aire a su alrededor. Por un instante, el tiempo pareció detenerse hasta que Esperanza sonrió, su rostro iluminado por las estrellas y la emoción. Yo también te amo, Santiago. Sin dudarlo, dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contrastar con el frío de la noche. Él la sostuvo con la misma intensidad, como si en ese momento no existieran más dudas ni miedos, solo la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. A lo lejos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando la medianoche. Santiago y Esperanza se separaron solo lo suficiente para mirarse a los ojos de nuevo, ambos sonriendo. Feliz Navidad, Santiago. Feliz Navidad, Esperanza. En ese instante, bajo el cielo estrellado de Valle Estrella, supieron que ese era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás habrían imaginado. La Navidad finalmente llegó a Valle Estrella, trayendo consigo una atmósfera de celebración que parecía envolver cada rincón del pueblo. Las luces en la plaza parpadeaban en perfecta armonía, y el gran árbol decorado brillaba como nunca antes. Las voces del coro llenaban el aire con melodías tradicionales, mientras el dulce aroma de tamales y ponche parecía calentar incluso los corazones más fríos. En la fábrica Dulces Estrella, el momento más esperado estaba por suceder. Los primeros lotes de dulces, producidos con el esfuerzo colectivo y una renovada determinación, estaban listos para ser distribuidos. Santiago, vestido de manera sencilla pero con un brillo inusual en los ojos, estaba en el centro de todo. A su lado, Esperanza organizaba las cajas de dulces con la misma energía contagiosa de siempre. ¿Estás nervioso?, preguntó ella, ajustando el lazo que cerraba una de las cajas. Él rió suavemente, pasándose la mano por el cabello. Tal vez un poco. No hago algo así desde que era niño. Entonces ya es hora de volver a las tradiciones, respondió ella con una sonrisa alentadora.
Cuando todo estuvo listo, Santiago y los habitantes formaron una pequeña procesión, llevando los dulces hacia la plaza. Los niños corrían al frente, riendo y cantando, mientras los adultos caminaban con miradas llenas de orgullo. Santiago, cargando una de las cajas, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Por primera vez, realmente se sentía parte de aquel lugar, parte de algo más grande que él mismo. Al llegar a la plaza, la multitud los recibió con aplausos y vítores. Roberto subió a una pequeña plataforma para agradecer a todos. Hoy no solo estamos celebrando la Navidad. Estamos celebrando la fortaleza de Valle Estrella, la unión que nos ha traído hasta aquí. Y, como símbolo de esta victoria, tengo el honor de invitar a Santiago Velázquez a entregar los primeros dulces producidos por nuestra fábrica. El público estalló nuevamente en aplausos, pero Santiago dudó por un momento. Esperanza, notando su vacilación, tomó su mano por un instante. Tú puedes. Este es tu momento. Él le sonrió antes de caminar hacia la plataforma. Con las cajas en las manos, miró a la multitud. Esta es la primera Navidad en muchos años en la que realmente me siento en casa. Cuando llegué aquí, no sabía qué esperar. Pero ustedes me enseñaron algo que había olvidado, que la Navidad se trata de esperanza, amor y unión. Estos dulces no son solo un producto. Son el resultado de lo que hemos logrado juntos. Bajó de la plataforma y comenzó a distribuir los dulces personalmente. Cada sonrisa, cada palabra de agradecimiento que recibía, calentaba su corazón. Una anciana, sosteniendo una bolsa de caramelos, tocó su mano y dijo: «Has traído de vuelta la magia, Santiago. Gracias». Cuando el último niño recibió su porción, Santiago miró a su alrededor. Las luces, las risas, los abrazos, todo parecía latir con vida. Se dio cuenta de que esa noche no solo era sobre el renacimiento de la fábrica, sino también sobre su propia redención. Más tarde, mientras la fiesta continuaba, Santiago estaba junto a Esperanza, observando a los niños bailar al ritmo de la música. «Nunca pensé que pudiera sentirme así en Navidad», dijo él, pensativo. «¿Y cómo te sientes?», preguntó ella, mirándolo con ternura. «Conectado. Parte de algo más grande. Feliz». Ella sonrió y apretó su mano ligeramente. Eso es lo que hace la Navidad. Nos recuerda lo que realmente importa. Santiago asintió, sabiendo que ella tenía razón. Por primera vez desde que era niño, sentía que la Navidad no era solo una fecha dolorosa, sino un nuevo comienzo, un símbolo de todo lo que había logrado y de todo lo que aún podía ser. La plaza de Valle Estrella estaba en un silencio expectante. Todas las miradas estaban fijas en el gran árbol de Navidad, que permanecía apagado, pero prometía iluminar la noche como nunca antes. Era tradición encender las luces a la medianoche, marcando el punto culminante de la celebración navideña. Pero ese año, el momento tenía un significado especial. Santiago estaba de pie junto a Esperanza, sintiendo el frío de la noche en su rostro, pero con el corazón cálido. Observaba los rostros familiares a su alrededor, niños riendo, ancianos con ojos brillantes de emoción y familias abrazadas, compartiendo ese momento tan esperado. Nunca había comprendido cuán poderoso era ser parte de algo así. Roberto subió al escenario improvisado cerca del árbol y tomó el micrófono, su voz resonando clara en la noche estrellada. Este año, más que nunca, hemos aprendido el verdadero significado de la Navidad. Aprendimos que, incluso en las dificultades, la unión y la esperanza pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Y esto lo aprendimos gracias a una persona especial, alguien que llegó aquí sin saber el impacto que tendría en nuestras vidas. Los habitantes comenzaron a aplaudir incluso antes de que Roberto mencionara el nombre. Él miró a Santiago con una sonrisa cálida. «Santiago Velázquez, por favor, ven aquí». El aplauso se intensificó mientras Santiago caminaba lentamente hacia el escenario. Ya no era el hombre que había llegado a Valle Estrella lleno de cinismo y desdén.
Subió al escenario con confianza, mirando a la multitud que ahora sentía como su familia. Roberto le entregó el interruptor que encendería las luces del árbol. Santiago, nos ayudaste a encender más que la fábrica. Encendiste la esperanza en todos nosotros. Es justo que tú tengas el honor. Esperanza estaba en la primera fila, mirándolo con una sonrisa que reflejaba orgullo y cariño. Santiago tomó el interruptor con cuidado, como si fuera un símbolo de todo lo que había logrado, la reconciliación con su pasado, la aceptación de su presente y la posibilidad de un futuro lleno de propósito. Miró a la multitud, respiró hondo y dijo: Cuando era niño, mi madre solía decirme que las estrellas nos guiaban. Hoy entiendo que tenía razón. Las estrellas nos han traído hasta aquí. Nos recordaron soñar, luchar y nunca perder la fe. Con esas palabras, apretó el interruptor. Las luces del árbol se encendieron de golpe, iluminando la plaza con un brillo dorado y centelleante. La multitud estalló en aplausos y vítores, mientras los niños corrían alrededor del árbol, encantados. Santiago bajó del escenario y encontró a Esperanza. Ella tomó su mano y le sonrió. Lo lograste, Santiago. No, lo logramos juntos, respondió él, apretando suavemente su mano. Mientras las personas se abrazaban y cantaban, Santiago alzó la vista al cielo. Las estrellas brillaban intensamente y él sintió una paz que no había experimentado en años. Por primera vez, la Navidad no era solo un recuerdo doloroso, sino una celebración de todo lo que había superado y de todo lo que aún estaba por venir. Y así, bajo las luces del árbol y el brillo de las estrellas, Santiago supo que estaba exactamente donde debía estar.